La trova rosarina. ¿Qué es para vos? No sé quién dijo por ahí, Augusto, que la infancia y nuestra juventud son lo que determinan por ahí la patria, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y la trova significó, para mi generación, un momento muy especial, 1982, Augusto, de la tristeza y del desencanto Post-Malvinas. post-Malvinas y de esa desgracia, ¿no es cierto? Y surge... De esa desgracia que fue la guerra y la dictadura al mismo tiempo, ¿no? Sí, y que la dictadura nos llevó a esa locura. Y yo fui convocado a la guerra, pues soy clase 61. No llegué a ir a las Malvinas porque hice el servicio militar en la banda del Regimiento 9 de Infantería de Corrientes y bueno, por eso no. Pero sí muchos amigos míos fueron y algunos se quedaron. Pero volviendo a la trova, en el 82 sale ese disco, Tiempos Difíciles, de Juan Carlos Baglietto. Y en ese colectivo estaba Adriana Bonicio, Fito Páez, Rubén Goldín, Juan Carlos Baglietto. Estaban casi todos. Todos. Viniendo también desde una... que también hay también una cuestión federalista también ahí. No viene de Buenos Aires, como sí venía Charlie, Fito y un montón de artistas importantísimos, Charlie y Spinetta, sino que venía de una ciudad del interior, a pesar de que es muy importante Rosario, pero era de provinciano. Sí. Eso también en mí, como un montón de otros provincianos, fue como una gota de esperanza. O sea, bueno, se puede triunfar más allá de ese embudo que significa Buenos Aires en Argentina, como significa Asunción acá también. Además, tan significante la Rosario de Fontana Rosa, ¿no? Fíjate, Lito Nevia, Fontana Rosa, Olmedo. Olmedo, el negro Olmedo. Todos esos componentes de Rosario. Que elevan la autoestima de cualquier comunidad, ¿no? Imagínense. Ahora, qué paradójico, Willy, que sean los procesos dictatoriales una especie de cono de erupción. Desencadenante, ¿no? Claro, la revista Humor, el rock argentino. Sí, es para reflexionar. Bueno, yo creo que es natural que... O sea, no, esperemos que no vuelva a suceder para obviamente, claro. Pero lo que acabas de mencionar, la revista Humor también era una compañera. Yo hacía la universidad, yo entré a la universidad muy de jovencito, a los 17 años ya iba a la universidad. Y la revista Humor era una lectura obligada. Encima hice en Humanidades, donde el pensamiento era más importante que a lo mejor que la técnica en esas carreras. Y bueno, y la trova rosarina, con esos grandes artistas, que hasta hoy tengo una amistad, porque después cuando me fui a vivir a Buenos Aires, fueron ellos donde yo me sentí cómodo y comulgaba, no solo con la música que me parecía maravillosa, sino también con su lírica y con su impronta filosófica, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y hasta hoy sigue siendo una de las músicas más lindas, bien hecha, con lírica, con excelencia en todos los sentidos. Yo quiero volver a... Está bueno el café. Está bueno, ¿te parece, sí, no? Está bueno. Quiero volver a esas historias, pero antes, ¿cómo es tu itinerario? ¿Naciste en algún lugar, te malcriaste en Corrientes? Así es. Bueno, yo soy nacido en Villa Carlos Paz, Córdoba. Mi madre y toda la familia de mi madre son de ahí. Mi papá es porteño, fue militar, peleó para Perón en la Revolución del 55. Cae Perón y él queda de baja deshonrosa. Claro. Pero era pianista, muy buen pianista. Y bueno, fue a Carlos Paz a tocar. En esa época se tocaba en los cabarets, en las confiterías y qué sé yo. No la conoció a mi mamá en el cabaret, solo que de vez en cuando se deslizaba una marcha peronista, ¿no? Siempre, en mi casa, en la época de la proscripción de Perón,
Qué bello. Mi papá cumplía años en los 25 de mayo, fiesta patria, y sacaba un combinado a la vereda y Sí, ponía la voz de Hugo del Carril. a todo trapo la marcha peronista y los discursos de Evita. A pesar de mi mamá que salía y le decía, no, Walter, pará, que no. Bueno. Y ahí se conocen en Carlos Paz y nazco yo en el 61 y mi papá en el 63, para el 64 consigue un contrato en Corrientes, de aquellos contratos que se hacían en esa época, lo contrata una confitería que se llamaba Panambí, que fue legendaria en Corrientes, para tocar los mediodías y la hora del vermú, y bueno, y un contrato por 2 años, imagínate. Fíjate. Y ahí nos quedamos. Ya no hay contratos de esos. No, ojalá, pero no, pero el tema es que nos quedamos ahí, ya nacieron. ¿Eras muy todos. chico aún? Y sí, yo tenía 4 o 5 4 años. años. Y ahí ya me crié en Corrientes. Y Corrientes tiene Payé. Bueno, imagínate que ya toda la familia, todos mis hermanos nacieron ahí y bueno. Pero también ahí, yo en esto tanto tiempo que estoy en Paraguay, yo acá soy no termino de ser el paraguayo, soy medio el curepa, y en Corrientes soy el paraguayo, o sea, un dilema inmigrante, ahí tenemos todo, pero... ¿Y qué te hace el chamamé? O sea, ¿lo sentiste como arranque, como digamos? todo adolescente, y cuando empecé a tocar, yo me hice rockero, o sea, claro. le daba la espalda al chamamé en aquella época. ¿Cómo era aquello de volver a los 40, no? Y no hace mucho, ya hace unos cuantos años, hice un proyecto con un acordeonista, que se llama Juanchi Cabrera, que empezamos a tocar y ahí me di cuenta que había sido. Que corría. Sí. ¿Qué pasa con los rockeros chicos en Buenos Aires? Que esa expresión era desde los tangueros que te dicen volver a los 40, ¿no? Sí, y bueno, Nevia una vez de gira, veníamos en un colectivo de gira a la madrugada, Valdito no se dormía, y me dijo, Willy, a partir de los 30 y pico ya te va a empezar a gustar el tango. Y así fue. Pensar que el tango ya lo tenía más familiarizado, porque papá tocaba tango. Papá era un muy buen pianista de tango y su orquesta, básicamente el repertorio era de tango. O sea, lo tenía más como... El chamamé era como periférico. ¿Vos sos consciente de que acabas de decir que viajabas con Lito, que está... Es un prócer. Sí. Lito fue fundamental también en todo lo que fue también la idea de esta profesión, ¿sabes? Lito era como sinónimo de libertad, desde la época de los Gatos. Era un hombre compositivamente y su sello melopea, el esgrima de ese sello era absolutamente la libertad. Un poco contrarrestando lo que la industria por ahí determina sobre los gustos de los oyentes o sobre los gustos, que eso también es conversable, diríamos, ¿no? Pero estar bajo el amparo de una compañía multinacional, se supone que hay gente atrás de un escritorio que dice usted tiene que hacer tal cosa. Que lo podemos discutir, ¿cierto? Sí, pero el eficientismo. Así se llama. Bueno, no, y sí, es cierto que la industria impone cosas y en el sentido literal de las cuestiones, pero también las multinacionales grabaron a Pink Floyd. Claro. Qué sé yo, Sony, que es una multinacional, le graba a lo mejor a un reggaetonero, pero también está en su catálogo Teresa Parodi. No me hables de reggaetonero, que después tengo que hablar de eso. Y para cerrar esta etapa tan bella, pero lamentablemente tengo solamente 1 hora de después nos vamos a casa y continuamos ahí. Claro. ¿Cómo? Si estuvieras frente a un auditorio académico y te dijeran 5 imprescindibles de esa época porque necesitamos conocer vidas y obras que no sean similares, incluso que sean de diferentes tendencias, ¿cuáles serían? De aquella que pregunta usted, me hace usted un amigo, Augusto. Sí, me pagan para eso. ¿Sí?
Pero referida a esa época, Sí, gusto sí, de sí. 5 artistas. En Los 80, bueno, no, ¿querés venir hasta los 90? ¿de acá de abajo o Digo, de tu estancia en Buenos Aires. Bueno, bueno, en no, Buenos Aires, ahí en Rosario. se me descomplicó. Sí. Se me descomplicó. Sí, Muchas sí, gracias por su sí, gentileza, sí. amabilidad. No, por favor. Spinetta, obviamente. Charly García. ¿Querés decir un porqué muy breve, de 10 segundos? Spinetta porque también tiene esa impronta compositiva y esa libertad lírica, donde nos enseñó a todos los que somos spinettianos a lo que es la complejidad del arte y la belleza y el esforzarse para entender las cosas. Creo que el arte, bien dicho, resume un poco eso, que uno se esmere en entender la complejidad y la belleza, a lo mejor escondida a simple vista, y eso estoy con certeza que nos hace mejor persona. No estoy en contra de la simplicidad, no para nada, pero sí nos obligó a entender la poesía. Eso es Spinetta. Charly García por una manera tan clara y tan linda de explicar nuestras realidades. Charly García fue más periodístico a lo mejor que Luis. Así mismo. Una descripción, y que también con una música de excelentísimo nivel. Sí. Nevia por todo lo que Algunas significa. rapsodias entre ellas, ¿no? Es impresionante. No, la obra de Charly yo creo que se va a convertir en Sangra y Desangra, por ejemplo, Sí. Es una obra para... Bueno, Tal cual. Charly García. Y tengo que indefectiblemente mencionar a la rama del folclore, que era el Cuchi Leguizamón, que en aquella época las zambas y obviamente Piazzolla. Imprescindible. Yo diría que, bueno, si tenemos que sentarnos a estudiar y mejorarnos como personas, lo digo en el sentido más suave y no arrogante de la definición, sino sería imprescindible que escuchemos esas cosas. Es una barbaridad probablemente, pero si Gardel es Maradona, Piazzolla es Messi, ¿no? Digo, por lo que representa cada uno desde un lenguaje mucho más emotivo y simbólico, y el otro desde la rigurosidad absoluta, ¿no? Y lo que acabas de mencionar, sí, es como para también abrirnos, en vez de café nos abrimos unos vinos y empezar a debatirnos, pero decir que de un lado tenemos a Maradona y del otro lado tenemos a Messi, yo juego en ese equipo, por favor, aunque sea, no sé, para pasarle la pelota. ¿Y cómo es que qué fea palabra, cómo es que recalaste en Paraguay? 1988, te pongo en el contexto más o menos lo que pasaba Sí. en Argentina. El gobierno de Alfonsín empieza a tener problemas, que yo no sé qué es lo que pasa, pero problemas de inflación O sea, galopante. no sabés qué pasa con los gobiernos. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, no te preocupes. Pero es increíble que no... El ser humano está conquistando el universo dentro de las escalas que nosotros podemos manejar. La salud pública ha mejorado muchísimo. La ciencia nos ayuda a que nosotros seamos un poco más viejos y tengamos mejor calidad de vida. Ahora, ese tema no... Igual, hay dos cosas que no pueden resolver. La inflación y la galletita en la tirita roja para... Absolutamente. Eso no lo han podido resolver todavía la Sí. ciencia. Yo agregaría un tercer capítulo. A ver. Y el cablecito del auricular. Es imposible. Tiene que haber una cátedra sobre cómo desenredar eso. Sí, ¿no? señor. ¿Y cómo volver a ponerlo? Y yo le agregaría los sobrecitos de mayonesa y todo cuando... Bueno, pero entre esas dificultades científicas, yo no sé por qué atravesamos por esas cuestiones inflacionarias y problemas económicos. Pero en ese contexto, yo tocaba con un grupo que se llamaba La Torre. Salgo de ahí, me voy a Rosario a tocar con un grupo de pop, que no coincidía en nada, pero me fui a Rosario a ver, se llamaba Identikit ese grupo. Me vuelvo a Corrientes a ver qué puedo reordenar dentro de la inconsciencia de la juventud también, porque no es que me lo pensaba mucho ni me ponía a reflexionar sobre las cuestiones, sino que me dejaba llevar por la corriente. Y ahí vino un amigo que me dijo, bueno, ahí formé un grupo en Corrientes, en
1987, final 87, y empecé a tocar, por ahí por la zona, por Corrientes, Resistencia, Posadas, con un relativo éxito. Y un amigo que venía mucho a Paraguay me dice, ¿por qué no te interesaría ir a tocar a Paraguay de soporte de un concierto de un grupo que se llama Los Tomis? Y ahí vine. Y ahí toqué, hicimos de soporte de un lanzamiento de un disco de Los Tomis. No fue muy bien y al acabar el concierto, los mismos chicos de Los Tomis me hacen una oferta para quedarme a tocar con ellos. Cosa que le dije que sí en su momento y después al tiempo ya abril del 88 me instaló en Paraguay para tocar pero un poco no escapado, pero sí, y yo encontré acá que había como más estabilidad. Me acuerdo, mi primer teclado que me voy a comprar a Eulerich. En Argentina me acuerdo las tarjetas de crédito no funcionaban, la inflación nada. Y me dice Eulerich, don Ernesto Eulerich, me dice, bueno, sí, sé que estás tocando con Los Tomis, ¿qué necesitas? Y necesito un piano y un sintetizador, que son, ok, ¿cómo puedes pagarlo? Y tal, ok, listo. Y no, lleva. Exótico, ¿no? Así que bueno, y acá estoy. Y luego Kamikaze. Bueno, después de un tiempo, primero trabajé con Los Tomis, hice mis grupos, proyectos. Los Tomis era un grupo de aquella época, junto con los Asterman y los Hobbies, grupos de covers. Había poco repertorio propio, a pesar que sí existían temas propios. Bueno, en el caso de los Hobbies con San Bernardino. El auge y aparte de los conciertos, el auge de las fiestas. Era monstruoso. Yo agarré la última época, pero lo que me cuentan era fabuloso. Bueno, pero tenía otros apetitos intelectuales, por llamarlo, o artísticos. Así que empecé a tocar ya con otra gente, a mezclar. Me encontré a pesar de la dictadura, encontré una runfla de gente muy interesante, que nos quedamos en esas noches de bohemia. No te olvides, Augusto, que se cerraba todas las 12, a la 1, por el edicto, y se cerraban los boliches y quedábamos adentro. Y te digo que Elio Vera, José Luis Apleyar, Lobito Martínez, bueno, gente... ¿Ibas a tocar a lo de Alberto Roda? Sí, a Alberto, el Vinicius del Flaco Airaldi, el Summer, el Siddhartha. Había una movida, no solo musical, sino también, yo calculo, y debe ser así, de un ánimo también de retroalimentación de aquella época, el Nuevo Canto, Ricardo Flecha, los Ñamandú, los Sembradores. Hay muchísimo que hablar, ¿no? Y era encontrarse con... Sí. Y yo comulgaba, y comulgo muchísimo con esas ideas un poco más libertarias, por llamarlo de alguna manera. Es muy significativo porque el proceso de nacimiento, digamos, explosiona para todos los niveles, tanto el folclore. Bueno, ayudó mucho el nuevo cancionero para que exista una especie para que se eliminen los prejuicios generacionales en relación a qué música hace quién, ¿verdad? Sí. Ahora, y te interesó la radio un tiempo también, ¿no? Bueno, mi padre, que era pianista también, él en Corrientes encuentra una cierta estabilidad económica para nuestra familia, porque tenía muy buena voz, mi viejo, y empezó a trabajar en la radio, y se estabilizó ahí, y después pasó a la televisión. Mi viejo era la imagen del noticiero local, por muchísimo tiempo. Ah, sí. Por muchísimo tiempo. Entonces, de niño, iba a escucharlo a mi viejo a tocar en las confiterías con su orquesta, y también me iba a la radio y al canal a estar con él, y me llevaba y qué sé yo. O sea, fue un ámbito natural para mí. Cuando hice radio acá, que lo hicimos con Nicodemus Espinosa, querido Nico, también 1990, después de que cae la dictadura, y había como una necesidad, yo creo que fue una época, el programa se llamó La Piecita del Fondo. Así es.
a veces me encuentro con personas que me dicen, che, ¿por qué no vuelven a hacer? Y yo digo, vamos a hacer un programa para viejitos nostálgicos. Y le digo que no lo vamos a volver a hacer, porque fue un momento, una época. Sí, tiene su identidad, ¿no? Exacto. Y ahí empezamos con Nico a hacer un programa absolutamente irresponsable. Se me cruzó por la cabeza. Irresponsable. Quiero centrarme en tu etapa de disquero, de kamikaze, porque fue una patriada, dirían los. Y perduró en el tiempo, cosa que tampoco es fácil, y peleó contra dragones. ¿Cómo fue eso? Eso, pelear contra dragones, ¿es bueno o malo? Es bueno. Es bueno cuando el que pelea sos vos. Fue también una época, Augusto, fue que uno no se da cuenta, uno no es un analista. A veces las cosas salen por intuición, por casualidad, o por un sexto sentido, o por un impulso. Yo creo que lo nuestro fue más impulsivo que analítico. ¿Qué sucedía, Augusto? Te lo comparo con ahora. ¿Qué nos hace falta a nosotros? El otro día, el año pasado, tuve la suerte de ir a pasar unos días a República Dominicana. Y me encuentro con el presidente de la entidad de los artistas allá. Se llama Pochi Familia, una especie de músico muy, muy popular, un artista muy popular. Y estábamos hablando de las partidas que hay que hacer cuando se recauda acá los derechos de los extranjeros, enviar a donde corresponde. Y me decía, ¿por qué enviaron tanta plata? Nosotros enviamos menos plata. Lógico, porque te diría que el 90% de lo que se escucha en los medios de República Dominicana son repertorios de ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar ahora? Claro. Que haya más repertorio nacional. Bueno, volviendo a la pregunta, yo sentía más o menos lo mismo. O sea, necesitamos que nuestra música nacional, al margen de que el folclore tenemos riquezas maravillosas, pero había que renovar. Y también yo formaba parte de todo lo que era esa época con los rockeros, con los Deliverance, El Templo, Gaudí, Turkish Blend, etc. Y yo siempre quise tener un sello discográfico para aplicar lo que hablábamos al principio, una especie de libertad. Por eso lo de kamikaze nunca hubo como una... estamos ligando todas las conversaciones. Alguien en el escritorio dice, bueno, acá hay que salir a vender. Sino que la idea era poder grabar, dejar un registro de lo que estábamos haciendo en esa época y pasar a otra etapa. Exacto. A otra etapa. Pero alguien tenía que asumir, diríamos, pelear contra ese dragón, de que primero teníamos que sacarnos de encima esas cuestiones. ¿Y cómo se reconstituye un sello discográfico, que ya es casi una antigüedad, ¿no? Decir así, a los tiempos de hoy, de ese transporte que se hace exclusivamente por internet casi? Bueno, los tiempos van cambiando, Augusto, y a mí me ha tocado vivir todas esas temporales. O esas ventoleras, mejor decir, no temporales, ventoleras. Me tocó vivir la época del vinilo, me tocó vivir la época del CD, me tocó vivir la época de la transición al mercado digital. Y la industria se fue adaptando, y para bien o para mal. Hay gente nostálgica que le gusta el viejo modelo. Yo fui coleccionista de discos y lo que más me dolía, fíjate lo que yo pensaba, lo que más me dolía era que me estaban cercenando la posibilidad de ir a una disquería a buscar discos. Y dónde yo iba a acumular todas esas cuestiones. Y aparte, ¿cómo lo íbamos a vender después de ese producto que ya no iba a tener un formato? Ese es un asunto, ¿no? O sea, el formato, los formatos de redes, por ejemplo, que te imponen tiempos absolutamente acotados, que no tiene que ver con lo que en literatura se llama exposición, nudo y desenlace de una obra musical también, porque supongo que una obra musical dura 5 minutos porque tiene que durar 5 minutos, no porque
o 4. Entonces te dicen, no, acá el videito tiene que durar 14 segundos. Bueno, fíjate, ¿Cómo tenemos que bailar. Digo, no me preocupa cómo se hace para cubrir esa contingencia. Me preocupa cómo se hace para sostener la integridad de la música de cara al futuro. Bueno, y hay discusiones. Grabando con nuestro querido amigo en común, Hugo Ferreira, el otro día me llama y me dice, Willy, ¿por qué no le sacamos la introducción a tal tema? Y ¡ting! Me sonó una alarma. Le digo, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque hoy casi las canciones no tienen introducciones, porque hay estudios que sostienen, a mí me gustaría alguna vez leerlo, sostienen que si hay una introducción que dura más 4 o 5 segundos, vos, Augusto Santos, venís en el auto y lo vas a sacar, claro, que no te vas a dar oportunidad. Imagínate los tangos de antes, que había una introducción de 2 minutos para que... O sea, yo comprendo que puedan haber esos cambios en los hábitos, pero es como que yo te diga, viejo... vamos al primer capítulo. Reeditame Yo el Supremo en 5 páginas. Claro. Bueno, es que eso es verdad. Ahora... ¿Cómo resolvemos ese dilema, Augusto? ¿Cómo lo resolvemos? Si el problema está ahí adentro, yo creo que ahí adentro lo tendríamos que resolver. A mí me preocupa y mucho ese tipo de cosas, de la inmediatez, y que no nos demos una oportunidad de disfrutar. Claro.